Que Dios lo bendiga. Amén. Vamos a hablar un poco del ministro del apóstol San Pablo. El ministro y el ministerio del apóstol San Pablo. Sabemos que el apóstol San Pablo es un hombre que tiene un llamado de Dios. Acuérdese que si usted no tiene un llamado de Dios específico para trabajar en un área, usted no tiene que trabajar en el área esa, porque si no tiene el llamado de Dios, usted no va a perdurar. Probablemente usted sea una de las personas, de las tantas, que ha fracasado en el área donde usted no fue llamado por Dios. El llamado es fundamental. Y no todos fueron llamados para ser evangelistas, no todos fueron llamados para ser pastores, no todos fueron llamados para ser maestros, cada uno en particular, como Dios lo llamó, así tiene que perdurar. Si usted no fue llamado para ser pastor, no se ponga a ser pastor, porque es uno de los trabajos más difíciles que hay. El pastor es un ministerio de los menos reconocidos. No es lo mismo que un ministerio evangelístico, un evangelista que tiene dones de sanidad y todo. A veces el pastor tiene que lidiar y pelear con situaciones y con personas, y pasa por el anonimato todo lo que hace. Sin embargo, un evangelista de sanidad, usted ve que llena un estadio, ora, los paralíticos se paran, los ciegos ven, los sordos oyen, y usted dice, qué tremendo ministerio, pero ese ministerio pasó, pero el que se hace cargo de toda la obra es el pastor, el ministro. Ese ministro, el evangelista es un ministro también, así como el pastor, pero el pastor muchas veces lleva la carga de confrontar y tratar de doctrinar, formar, capacitar, discipular a personas que a veces son muy difíciles y que a veces te hacen la vida imposible. Así que el evangelista, gloria a Dios por el evangelista, que Dios usa con milagros, prodigios, maravillas, gloria a Dios, pero el evangelista se va después queda el pastor. Y la Biblia dice que el pastor es el que va a tener que dar cuenta en el tiempo posterior, que el pastor tiene que estar velando como quien ha de dar cuenta en el tiempo posterior. Eso no lo dice del evangelista, lo dice del pastor. Vamos a leer el capítulo 12 acerca del aguijón de la carne para poder entender un poco el ministerio del apóstol San Pablo. Y dice así: ciertamente no me conviene gloriarme. El apóstol San Pablo, si vemos en el capítulo 11, versículo 16, que empieza a defender su ministerio y saca todas sus credenciales como el apóstol, que el apóstol es enviado. Entonces, cuando él está defendiendo su ministerio, porque uno de los problemas que tenía la iglesia de Corintio, que habían entrado falsos apóstoles y de las cuales vinieron a perturbar el evangelio de Cristo, Pablo tuvo que salir a la defensa del evangelio, pero a su vez había muchas personas que se habían levantado contra el ministerio del apóstol San Pablo, y Pablo tiene que defender su ministerio. Y dice Pablo: ciertamente no me conviene gloriarme. ¿Por qué? Porque Dios lo había llamado al apóstol San Pablo para ir. Dios le había llevado al tercer cielo y le había dado palabras inefables en el cual no es dado al hombre expresar. A su vez también le había dado revelaciones del reino del cielo. Y Pablo escribió la doctrina bíblica y más de 13 epístolas. Y en todas ellas vemos el conocimiento del apóstol San Pablo acerca de Jesucristo y cómo Dios le trajo revelación por medio del Espíritu Santo. Ahora, este hombre, este gigante de la fe, este hombre inquebrantable, vemos que todas esas revelaciones de Dios, todo ese misterio revelado por medio del Espíritu Santo podía
hacer de que el apóstol San Pablo se envaneciera. Entonces Dios permitió a un mensajero de Satanás que lo bofetee. ¿Por qué? Porque el apóstol San Pablo corría con el riesgo de enaltecerse a raíz de las revelaciones de Dios. ¿Qué vino a hacer este mensajero de Satanás, este demonio? Vino a perturbar la vida del apóstol San Pablo y a hacerle la vida imposible. Y una de las cosas que hizo este demonio es usar personas en contra del apóstol San Pablo, que se levantaban constantemente para hacerle guerra. Y el apóstol San Pablo tenía que vivir su vida humillado ante la poderosa mano de Dios para que no gloriarse y el poder de Dios reposara sobre él, para que él pudiera vencer en todos los obstáculos que Satanás le ponía por el camino. ¿Por qué? Porque él dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y en todo ha sido enseñado. Y cada prueba, cada lucha que él tenía en el camino, porque Satanás se le oponía para que él pudiera hacer la obra de Dios, es eso que Satanás hacía que este hombre se humillara más y más ante la poderosa mano de Dios, para que el nombre del Señor sea glorificado en él. Pero vamos a ver qué nos dice la Sagrada Escritura. Le puede decir a aquella persona que viene allá que hoy no, que venga el viernes. El viernes tampoco, porque viene la persona. No, que venga. Que venga la semana que viene, ¿no? Y dice así, en el capítulo 12, versículo 1: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones, a las revelaciones del Señor. Y conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, y si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Iba conmigo hasta el paraíso. Hasta el paraíso. ¿Se acuerdan que Jesús habló con aquel hombre y le dijo: Señor, ten en cuenta tu reino? Uno de los dos ladrones que estaban siendo crucificados juntamente con Cristo, y Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y acá vemos que el tercer cielo es el paraíso. Amén. Así que Dios lo iba a llevar a ese hombre al paraíso. Pero no me quiero frenar en esto, sino que quiero que usted vea que hacía 14 años atrás, Pablo, el apóstol San Pablo, había sido llevado por Dios al tercer cielo. Y allí Dios habló con él. Y Pablo dice que no sabe él si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo. Yo le quiero decir que una vez estábamos en Rivera, hace muchos años atrás, había una muchacha joven que nosotros estábamos en una confraternidad de iglesias en Rivera. Estuvimos toda una semana y había culto durante toda la Semana Santa, y durante todo el día. Y una muchacha fue llevada al tercer cielo, ella quedó en el suelo y estuvo todo el día dormida. Y cuando vino así, ella cuenta que fue llevada al paraíso, al tercer cielo, y Dios habló con ella. Así que supongamos que Pablo, que no sabe si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, no sabe si, pero fue llevado al paraíso, al lugar, a ese lugar. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, en el 12:3, no lo sé, Dios lo sabe, que fue llevado al paraíso. Así que el paraíso se encuentra ¿dónde? En el tercer cielo. Y allí le dijo Jesús al hombre que estaba siendo crucificado: hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que podemos entender que aquel hombre, cuando muere,
fue llevado al paraíso. ¿A dónde? Al tercer cielo. ¿Qué hay en el paraíso? ¿Qué hay allá? ¿Por qué este hombre fue llevado por Jesucristo al tercer cielo? ¿Por qué fue llevado, después que murió en la cruz, fue llevado a ese lugar? ¿Qué hay allá? Allá estará el seno de Abraham, en ese lugar donde los van a reposar las almas de los fieles del Señor que han sido apartados para Dios y que son llamados para que sean herederos del reino del cielo. No lo sé, Amén. pero la Escritura nos habla que Dios, nuestro Señor Jesucristo, le ofreció a ese hombre llevarlo al paraíso. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Dice: de tal hombre me gloriaré. De ese hombre que fue al tercer cielo, ese hombre espiritual. Está hablando del apóstol San Pablo, el ministro. De ese hombre me voy a gloriar, dice. Pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Ahora bien, hay un tema acá. Hay una parte tuya que es espiritual. Y hay una parte tuya que es la parte débil tuya, que es la parte de la carne. Ahora, Pablo se estaba gloriando del hombre espiritual que había llevado Dios a tercer cielo. Ese hombre espiritual, acuérdate que tú eres nacido de Dios y eres un hombre espiritual. De ese hombre se estaba gloriando el apóstol San Pablo, pero no del hombre carnal. Ese tiene que morir, acuérdense. Así que de ese hombre carnal, Pablo dice: de ese hombre de ese hombre no me voy a gloriar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Así que vamos a ver que Pablo dice: yo me gloriaré en mis debilidades. Ahora usted sabe que es un ser humano limitado. Usted sabe que es un hombre débil. Usted tiene que saber eso. Usted sabe que usted tiene que ser un hombre dependiente de Dios, porque si no usted no va a poder triunfar en este mundo impío. Usted sabe que usted no va a poder enfrentar al reino de las tinieblas con su fuerza. Usted necesita el poder de Dios para poder enfrentar el reino de las tinieblas. Usted sabe que usted no está capacitado para pelear esta batalla espiritual, a no ser por la gracia de Dios y por el poder de Dios que se manifiesta en usted y el poder de su fuerza en el hombre interior. Si no, usted no puede, es imposible. Pero usted no se tiene que gloriar de usted mismo, porque usted no puede. Entonces usted se tiene que gloriar en su debilidad. Usted tiene que reconocer que usted es un hombre débil y que constantemente Satanás va a tentar el hombre débil y que usted tiene que gloriarse del hombre débil. Pero ¿cómo tiene que gloriarse? De su debilidad. Pero el apóstol San Pablo arriba dice: ciertamente no me conviene gloriarme. ¿Por qué no te conviene gloriarte? Porque de ti mismo tú no te conviene gloriarte, porque ese hombre exterior, visible, ese hombre no tiene nada bueno. Acuérdense que no hay nada bueno en mí, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No hay nada bueno en ti. Y acuérdate que la carne no se sujeta a la voluntad de Dios y no puede. Que no eres tú quien hace la obra, sino Dios en ti. Y que tú siempre tienes que acordarte que si algo eres es por la gracia de Dios y nada más. Pero de ti mismo no te conviene gloriarte, no te gloríes. Entonces el apóstol San Pablo está diciendo: yo de mí mismo no me gloriaré, sino en mi debilidad.
Entonces se quiere decir el apóstol San Pablo que cuando él era perseguido por este espíritu inmundo, este demonio que le hacía la guerra y lo atormentaba todo su camino porque estaba puesto por Satanás como un aguijón de su carne, el apóstol San Pablo no le convenía gloriarse de ese hombre, sino en la debilidad de ese hombre, porque él era débil. Yo no sé si usted me está logrando entender, querido hermano, que usted es un ser humano débil, y que nada bueno hay de usted no se la crea. Cada vez que usted diga, por causa de mí tal cosa, usted se parece y no te conviene parecerte. No hagas tocar trompeta delante de ti, jamás. Ahora bien, sin embargo, si quisiera gloriarme, dice el apóstol, no sería insensato, porque diría la verdad, es decir, porque tenía tremendo ministerio. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Es decir, el apóstol no le convenía gloriarse para no aparecerse, sino gloriarse en su debilidad para que la gloria de Dios repose sobre él. Pero no había en él gloria alguna, a pesar de que él era el apóstol San Pablo, a pesar de que él había ido al tercer cielo, a pesar de que Dios le había dado revelaciones inefables, a pesar de que él había escrito 13 epístolas, a pesar de que él oraba por los muertos, resucitaban, y Dios hacía señales, prodigios, maravillas y milagros, a pesar de que él había enseñado la doctrina bíblica, a pesar de todo eso, él sabía que no le convenía gloriarse. A pesar de que él era un hombre de Dios extraordinario, siempre se mantuvo humilde en sus pensamientos. Y para que ustedes puedan entender al apóstol San Pablo, que había entendido lo que era realmente padecer los padecimientos de Cristo y ser semejante a Cristo en su muerte en esa cruz, donde todos nosotros debemos morir y cargar con esa cruz. Por eso hay que tener cuidado muchas veces que cuando Dios nos da una responsabilidad, también va a pedir cuenta de lo que nosotros hayamos hecho conforme a lo que Dios nos ha dado. Y muchas veces nosotros nos gloriamos. Y basta que nos den un poquito de algo para ya enaltecernos y quitarle la gloria que le pertenece a Dios, y Dios no comparte su gloria con nadie. Si Dios te ha revestido con algún don y te ha dado gracia y ha hecho reposar sobre ti su espíritu, no es porque tú eres merecedor de esa cosa, sino porque Dios tiene misericordia de ti y ha puesto en ti gracia y ha puesto delante de los ojos gracia de los hombres para que tú prosperes. Pero no eres tú, eres Dios glorificándote a través de ti, glorificándose a través de ti y usándote a ti como un instrumento en sus manos para la gloria de su nombre. Pero eso no quiere decir que seas tú quien hace la obra, sino Dios a través de ti, para que la gloria sea suya y no tuya. ¿Me estás entendiendo? Y dice el apóstol Pablo, para que las personas no piensen más allá de lo que tienen que pensar o oyen de mí, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, Dios, para que todo eso que le había dado Dios no lo exaltase al apóstol San Pablo desmedidamente. A veces cuando Dios te da algo, te exaltas de tal manera que no permitís que la gracia de Dios obre a través de ti. Y el apóstol San Pablo la tenía clara esta, de que él no debía gloriarse de ninguna manera.
Y si en la voluntad de Dios, Dios permitió que tú estés en el lugar en el que estás, no es para que tú te enaltezcas. Hace poco escuché un testimonio de una persona que querían contratar un evangelista que viniera de otro país a una iglesia, y el evangelista le pidió un montón de requisitos. Una de ellas era que tuvieran un agua mineral cada vez que fuera a predicar de tal marca. Otra era que le alquilaran un hotel de 5 estrellas, y otra era que le pagaran un sueldo no sé de cuánto, un dinero X, y otra era esto y otra era aquello. Es decir, que los requisitos de esa persona para venir a predicar a esta iglesia era un pasaje de avión, era esto y era aquello. Si usted ve a Jesucristo, usted va a ver que Jesucristo andaba en una mula. Yo no sé si nosotros podemos andar en una mula, porque capaz que creemos que si subimos a una mula somos inferiores. Pero Jesucristo pudo entrar a Jerusalén en una mula. Y no anduvo en un carruaje de oro como había en aquella época. Ni hizo tocar trompeta delante de sí, no fue con escoltas alrededor de él. Simplemente la gente extendió sus palmas, las hojas de las palmas delante de él para glorificar su nombre, pero él entró en un pollino de asno. A veces nosotros nos enaltecemos demasiado, desmedidamente, por los dones que Dios nos ha dado, pero Dios nos escogió para ser sus ministros, pero tenemos que llevar la imagen de Jesucristo y ser manso y humilde como hacer. Hay que tener cuidado muchas veces cuando nosotros nos gloriamos a nosotros mismos y permitimos que eso nos enaltezca. Y acá vemos que el apóstol San Pablo dice, para que la grandeza de las revelaciones, la grandeza, dice él, de las revelaciones, es decir, que eran tantas las revelaciones y la gloria de Dios y el conocimiento de los misterios de la gracia de Dios que le había sido dado, que él le llama grandeza de las revelaciones. Y era tan grande esto en la vida de él, que él corría con el riesgo de enaltecerse. Y para que no me exaltara desmedidamente toda esa grandeza de las revelaciones, me fue dado un aguijón en mi carne. ¿Para qué le fue dado un aguijón en su carne? Para que no se exalte. Y eso fue permitido por Dios. Un mensajero de Satanás que me abofeté, dice el apóstol San Pablo, para que no me enaltezca sobremanera. Por eso él dice, para que las personas no piensen de mí más allá de lo que oyen de mí, no me conviene gloriarme. El tema es que el ser humano tiene la costumbre de que cuando Dios le da algo, se cree que el Señor y Cristo y un poco más, que la obra funciona porque está Él. La obra funciona por la voluntad de Dios, que Él permitió que las cosas sucedieran por su voluntad y por su gracia, no porque nosotros estemos aquí y funciona la obra, es porque Dios escogió de esta manera que así fuera. Y si tú tienes una iglesia con 5.000 miembros o 20.000 miembros, es porque Dios le plació en su sola voluntad que eso fuera de esta manera. Porque si Dios no hubiera prosperado en los caminos, nada pasaría. Y si Dios quiere que yo tenga una obra con 10 personas, esa es su voluntad, porque si Él quiere abrir los cielos y la tierra y derramar bendición sobre este lugar y hacer que vengan multitudes, en Él está el querer hacerlo. Solamente en Él y nada más que en Él. Ahora, porque yo tenga una obra con mucha cantidad de gente, voy a decir, aquel que tiene una iglesia pequeña es menor que yo. ¿No te parece que tenemos un alto concepto de nosotros mismos más allá de lo que debemos pensar?
Y dice que el apóstol San Pablo, que le fue dado ser mensajero de Satanás, permitido por Dios, para que no se gloríe, decir a tu hermano, no te gloríes, no te hagas el loco, decir a tu hermano, no te hagas el loco, no pienses que ese don que tú tienes, que te lo mereces porque vos no sé qué cosa, decime. Decir nada soy, siervo inútil soy, dilo, y confiésalo con tu boca, créetelo en el corazón, siervo inútil soy. Porque si no vas al tropezadero, querido hermano, vas rumbo al tropezadero porque ya te enalteciste y te ensegueciste y nadie te puede parar porque si no se llenó de orgullo tu corazón y ya dejaste de ser manso y humilde como es el Señor. Dicen que me fue dado un mensajero de Satanás que me ofreté para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me quitase de mí, que quitase este mensajero de Satanás que le hacía la vida imposible el apóstol San Pablo. Y oró a Dios: Señor, quítame este demonio que me perturba en todo mi camino, que me mete preso, que me azota, que me hace la vida cuadrito, que hace que me apedreen, que hace esto. Y la divina respuesta de Dios fue esta, y dice así Dios: y me fue dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Me está pidiendo, bástate mi gracia, o mi gracia te sea suficiente, porque mi poder, dice Dios, se perfecciona en esa debilidad que tú tienes. Porque cuando sos débil, entonces sos fuerte. Por eso Dios permite que nosotros pasemos por esas pruebas, para que toquemos fondo, para que cuando estemos en esas pruebas tan difíciles que muchas veces tenemos que estamos pasando, veamos que somos polvo, que somos carne, que somos débiles, que nada somos, y para que podamos entender que Dios se glorifica cuando nosotros nos humillamos ante la poderosa mano de Dios, para que su nombre sea glorificado en nosotros y su nombre sea exaltado. Pero no escucho ningún aplauso ni nada. No le gusta la prueba a ustedes, ¿eh? Y usted me dice, oh, mira que le falló a Dios. Pero cuando a ti te toca pasar la prueba, a ver si tú la pasas. Porque cuando estamos del otro lado, nos parece todo fácil. Pero cuando estamos en el medio de la prueba, ahí es cuando nos damos cuenta que somos polvo. Aunque Dios dice en su palabra que Él no nos ha dado una prueba más allá de la que podemos soportar, sino que junto con la prueba nos da la salida. Pero a veces cuando estás pasando por el medio de la prueba, porque este mensajero de Satanás que fue permitido por Dios, que te viene a atacar para que tú no te enaltezcas, porque Dios lo permitió para que tú no te exaltes, hace que toques fondo. Y hay momentos que tu desesperación es tan grande que piensas que mejor es estar en el mundo que en las cosas de Dios. Llegas a tal punto de tan grande persecución del enemigo de tu alma que tú dices, no puedo más. Entras en depresión, te da angustia, porque a veces la prueba es muy fuerte. Pero yo quiero decir una cosa, que cuando pases la prueba,
entonces Dios se va a glorificar en ti, trayendo un más poderoso éxito de gloria en tu vida. Amén. Pero tu fe va a ser probada como el oro. Aunque el oro perecedero se prueba con fuego, y tiene que ser probado como el oro. Y el apóstol San Pablo, Dios le permitió este mensajero de Satanás. Y Pablo dice, entonces ahora entiendo que me debo gloriar en mi debilidad. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Y qué hacía el demonio? Lo debilitaba con las persecuciones, con las pruebas, con las luchas que tenía que pasar el apóstol San Pablo. Lo debilitaba. Algunas veces dice, pastor, yo quiero ser pastor. Bueno, toma la llave con todo, te lo dejo. Divertite con el demonio ahí. Porque te aseguro que si sos pastor vas a tener que pasar por el fuego. Porque Satanás no te va a dejar tranquilo. Porque te va a traer toda clase de pruebas. Por supuesto que Dios está contigo con el poderoso gigante para socorrerte y para sostenerte en su diestra de poder por amor a su nombre, y debajo de la sombra de sus alas tú estarás seguro. Por supuesto que sí. Pero va a haber momentos donde tú vas a desesperarte. Y ahí es donde tú te vas a dar cuenta que nada sos, que sos polvo de la tierra nada más. Y que no eres Dios, y no es por tu causa que las cosas suceden, sino es porque Dios existe y Él te ha aprobado y ha dado bendiciones a tu vida. Nada más. Y dice el apóstol Pablo, por tanto de buena gana, mire la palabra de buena gana, no de mala gana, porque claro, el mensajero le estaba dando duro, de buena gana me gloriaré. Ahora tú, cuando estás pasando por la prueba, ¿tenés buena gana o mala gana? De buena gana, dice, me gloriaré, más bien en mi debilidad, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando reposa sobre ti el poder de Cristo, cuando Satanás te está persiguiendo de una manera tremenda y cuando tú estás tan débil que no puedes más y pides el socorro de Dios y la gracia de Dios desciende y te fortalece en el poder de sus fuerzas. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, diga, en afrentas. Esas son sus debilidades. Por amor a Cristo, se gloría de qué cosa? En las afrentas. En necesidad, acuérdense que el apóstol Pablo a veces no tenía para comer, ya lo hemos visto eso. En persecuciones, se gloriaba Pablo en las persecuciones. En angustias, ¿qué era lo que le hacía el demonio? Todo esto que estamos hablando. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. No. ¿Me estás entendiendo? Amén. Pero a nadie le gusta esta parte, ¿verdad? Es muy fuerte. En el capítulo 11, versículo 23 dice, son ministros de Cristo como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajo en abundante, en azotes. Esto era el apóstol San Pablo. Era azotado. Por causa del Evangelio de Cristo y el nombre del Señor. Esas eran sus debilidades. Y el demonio que hacía, le salía al encuentro, le perturbaba el camino y hacía que lo azotaran. En azotes sin número, en cárceles,
en peligro de muerte muchas veces, y este es el testimonio del apóstol San Pablo. Y de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Es decir, que 5 veces lo azotaron 40 veces menos uno. Eso quiere decir que el que le daba azote, las 5 veces que lo azotaron, contaba 40 veces los azotes. Pero se ve que uno se olvidó y contó 39. Y el apóstol San Pablo cada azote lo contaba, porque claro, hermano, y aguantaba 2. Cuando llegaba a 39, me imagino, falta 1. 3 veces he sido azotado con vara, 40 veces cada vez. Una vez apedreado, estuvo casi muerto en Derbe, ¿se acuerdan? 3 veces he padecido naufragio por causa del nombre del Señor. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Y esto es el ministerio del apóstol San Pablo. Era el aguijón de la carne que estaba persiguiendo al apóstol San Pablo en todo su ministerio. En caminos muchas veces en peligros de río, peligros de ladrones, peligro de la dominación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos. Diga el apóstol San Pablo, se desvelaba por la noche por la iglesia. No dormía a veces de noche el apóstol San Pablo. En hambre y sed, diga conmigo, el apóstol San Pablo pasaba hambre y tenía sed muchas veces. En muchos ayunos, diga el apóstol San Pablo, ayunaba mucho. En frío, en desnudez. Así que a veces tenía frío. Y en desnudez porque a veces no tenía ropa para ponerse. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por toda la iglesia. Diga conmigo, se preocupaba todo el tiempo por la iglesia, orando a Dios, pidiendo que cuidara a la iglesia, y en su corazón estaba el amor por la iglesia, todas aquellas iglesias en las cuales él había sembrado, había preparado obreros, había puesto pastores, había puesto ancianos, y él estaba todo el tiempo preocupándose por eso. ¿Quién enferma? Y yo no enfermo. Está hablando de los hermanos que enferman a veces, y él se enfermaba junto con ellos. ¿Quién le hace tropezar? Y yo no me indigno. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. No en ese hombre que había alcanzado, que había sido azotado. En ese hombre él no se gloriaba, sino en las debilidades de él. ¿Cuál era su debilidad? De los azotes, las persecuciones, las afrentas, la angustia, todas esas cosas. ¿Quién era que le hacía pasar todo esto? Mensajero de Satanás, que había sido enviado por Satanás. ¿Cuál era el propósito? Frenar la obra de Dios para que la obra de Dios no avanzara, y frenar al ministro. ¿Y qué pasaba con el ministro? No lo frenaba nada. ¿Pero por qué no lo frenaba? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y porque él estaba bajo el amparo del poder de Dios y avanzaba un carácter inquebrantable del nombre de Dios. ¿Qué me apartará del amor de Cristo? Ni hambre, ni desnudez, ni lo alto, ni lo profundo, ni nada creado me apartará del amor de Cristo. Ahora yo le hago una pregunta a usted que a veces tiene una prueba y me llama: pastor, sí, querido hermano, estoy en una prueba tremenda. ¿Qué le pasó, querido hermano? Cuénteme, ¿qué podemos ayudarnos en oración? Se me volcó la leche, pastor. Se me derramó la leche.
Porque a veces me llaman los hermanos para decirme: pastor, tengo la uña encarnada. Me duele el dedo. Dios bendiga a los ministros en el mundo que por causa del amor de Cristo están presos, y Dios los guarde los misioneros que en el mundo están siendo perseguidos por causa del nombre del Señor, y que son azotados, que son torturados, algunos perdiendo hasta la esperanza de vivir, algunos muertos por causa del Evangelio. Dios bendiga esas vidas, y a nosotros nos ayude, amén, a poder soportar al esposo o a la esposa que a veces se levanta para decirme: hoy vas a comer la comida quemada, vas a ver que te voy a hacer la comida quemada, y ya vemos que es una gran tribulación, y decimos: Dios, ayúdame, cambia a mi esposa, no es el aguijón de tu carne. Dios mío, aleluya, gloria a Dios. Come lo que te sirva. Amén, nadie dice amén del todo. Bueno, que Dios los bendiga y los guarde, haga su rostro resplandecer, tengan de ustedes misericordia y pongan sus corazones paz.